Te presentamos Sentencias Colombianas a tu oído, un espacio inclusivo que cambiará tu manera de enterarte sobre las sentencias que están siendo emanadas por el máximo Tribunal de Justicia Ordinaria Colombiana en materia penal, pasando de un documento escrito a una escucha activa que puedes hacer mientras vayas, ya sea de camino al trabajo, haciendo deporte, paseando a tu mascota o realizando la actividad que tú prefieras. La sentencia que a continuación presentamos es la sentencia AP 3759 del 6 de diciembre del 2023. El radicado es el 58119 y el magistrado ponente es el doctor Carlos Roberto Solórzano Garavito. En cuanto al asunto, la Corte aquí resuelve si admite la demanda de casación presentada por el defensor de una procesada. Este defensor interpuso esta demanda de casación en contra de la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, en fecha del 8 de septiembre del 2022. Este tribunal confirmó el fallo que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de esa ciudad, en fecha del 10 de febrero del 2020, emitió en contra de la aquí procesada y la condenó como autora del delito de captación masiva y habitual de dineros. Los hechos se dieron a mediados del 2010 y hasta el 2013, en donde la aquí víctima y una veintena de personas, a través de otras personas que pertenecían a una iglesia evangélica, entregaron sumas de dinero a la aquí procesada, quien se presentó como una supuesta funcionaria de una empresa de telecomunicaciones y que esos dineros, les dijo a ellos, iban a ser invertidos en bonos de esta empresa de telecomunicaciones y que ellos recibirían una rentabilidad diaria. Estas personas entonces resultaron defraudadas por cuanto no se les concedió la rentabilidad prometida ni tampoco la devolución del capital. La suma del dinero afectada se calculó en una cuantía de 400 millones de pesos. Los antecedentes procesales relevantes se dan cuando la Fiscalía por estos hechos agotó el trámite procesal para lograr con la captura de la aquí procesada. Esta captura se legalizó ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías ambulante de Cúcuta el 22 de abril del 2014. En esa misma audiencia, la Fiscalía le imputó a la procesada el delito de captación masiva y habitual de dineros, de acuerdo al artículo 316 de la Ley 599 del 2000, cargos que no fueron aceptados por ella. Y asimismo le impuso a esta señora la medida de aseguramiento privativa de la libertad consistente en detención preventiva en establecimiento de reclusión. La decisión fue confirmada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Descongestión con funciones de conocimiento de San José de Cúcuta el 8 de mayo del 2014, porque este juzgado resolvió el recurso de apelación interpuesto por la defensa. Más adelante, el 26 de julio del 2016, por solicitud de la defensa, este juzgado con función de control de garantías por vencimiento de términos dispuso la libertad inmediata de la aquí procesada. Y esta determinación también fue confirmada por auto del Juzgado Primero Penal del Circuito con funciones de conocimiento del Distrito Judicial de Cúcuta en fecha del 15 de septiembre del 2016. Ya la Fiscalía entonces presenta el escrito de acusación el 20 de junio del 2014 y esta audiencia de acusación se efectúa ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con funciones de conocimiento el 7 de noviembre del 2014, en donde el ente le formula cargos por el delito de captación masiva y habitual de dineros, conforme a los hechos de la imputación. La audiencia preparatoria tuvo lugar el 2 de diciembre del 2014 y esta determinación fue apelada por la defensa y confirmada otra vez por auto de la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta el 27 de enero del 2015. Ya el juicio oral tuvo lugar en sesiones realizadas el 22 de junio, el 28 y 29 de septiembre del 2015, el 22 de febrero del 2016, el 3 de agosto del 2017, el 6 de diciembre del 2019. Y ese día se dio a conocer el sentido del fallo. Ya el 10 de febrero del 2020 se profirió sentencia de primera instancia.
Sentencia esta en donde la procesada fue condenada a la pena principal de 132 meses de prisión, una multa de 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por lapso igual a la pena principal, y se le condenó como autora penalmente responsable del delito objeto de la acusación. Es por esta condena que el fallo de primera instancia fue recurrido por la defensa y fue sustentado en su término el 12 de febrero del 2020. Este recurso fue resuelto por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta el 27 de mayo del 2020, en donde mediante sentencia este tribunal confirmó la condena impuesta a la procesada por la primera instancia. Y de acuerdo a estas dos sentencias, por estar insatisfecho con lo decidido, la defensa interpuso y sustentó en su oportunidad el recurso extraordinario de casación, que la sala aquí procede a examinar. Como síntesis de la demanda, el recurrente presenta un único cargo basado en falso raciocinio, y es así entonces como el apoderado de la procesada postula un cargo contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Cúcuta, el cual desarrolla sin aludir la causal de casación, o sea, el numeral tercero del artículo 181 de la Ley 906 del 2004, e invoca la existencia de un error de hecho por falso raciocinio. Para el defensor, en su entender, primero, porque las instancias dieron a las pruebas testimoniales un valor probatorio que no tienen, pues otras eran las personas receptoras del dinero en condición de directivos y no la acusada. Y segundo, por incumplimiento de las exigencias del decreto 2920 de 1982, por cuanto que en la captación de dinero del público en forma masiva y habitual se requiere un pasivo compuesto por obligaciones con más de 20 personas. Y acorde con estos planteamientos, reclama el defensor casar la sentencia y proferir fallo absolutorio de reemplazo a favor de la acusada. Ya en las consideraciones de la Corte, ella inicia reiterando, dada su naturaleza extraordinaria, las finalidades del recurso de casación, los requisitos para su admisión y lo que se exige de ella, así como las consecuencias que acarrean los incumplimientos de lo anteriormente dicho. Luego la Corte se centra en el error de hecho por falso raciocinio para finalizar centrándose en el caso en concreto. Entonces, la Corte reitera que de conformidad al artículo 180 de la Ley 906 del 2004, el recurso de casación tiene por finalidad la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios inferidos a estos y la unificación de la jurisprudencia. Y de acuerdo al artículo 181 ibidem, es un control constitucional y legal que procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia en los procesos adelantados por delitos cuando afectan derechos o garantías fundamentales. Asimismo, de acuerdo con el artículo 184 del mismo Código Procesal Penal, la demanda no será seleccionada por auto debidamente motivado cuando se encuentre en cualquiera de los siguientes supuestos. Primero, si el demandante carece de interés. Segundo, prescinde de señalar la causal. O tercero, cuando el demandante no desarrolla los cargos de sustentación o cuando de su contexto se advierta fundadamente que no se precisa el fallo para cumplir algunas de las finalidades del recurso, salvo que alguno de esos propósitos permita superar los defectos técnicos que exhiba el libelo y decidir de fondo. La Corte también ha indicado que la claridad y precisión que rige la fundamentación de la demanda de casación exige del actor, primero, que identifique con claridad la vía de impugnación a que se acoge. Segundo, que señale el sentido de la transgresión de la ley. Tercero, que concrete el tipo de error en que se funda. Cuarto, que individualice el medio o medios de conocimiento sobre los que predica el yerro. Quinto, que indique de manera objetiva su contenido, el mérito atribuido por el juzgador, la incidencia del desacierto en las conclusiones del fallo,
así como también que determine la norma de derecho sustancial que resultó excluida o indebidamente aplicada y que acredite cómo, de no haber ocurrido el yerro, el sentido de la sentencia habría sido sustancialmente distinta u opuesta a la impugnada, conformando de esa manera la proposición jurídica del cargo y la formulación completa de este. Esto de acuerdo a las sentencias CSJ AP 2629 del 2017, del 26 de abril, radicado 45829, CSJP del 10 de julio de 1996, radicado 11801, y CSJP 1585 del 2014, del 2 de abril, radicado 35614. Y es que el incumplimiento de estos elementos tiene como consecuencia que la Corte se abstenga de seleccionar la demanda, por cuanto que la casación no es un mecanismo de libre configuración, ni está concebida para prolongar el debate fáctico o jurídico culminado en las instancias, tampoco para persistir en aquellos aspectos que fueron objeto de controversia, con miras a que se obtenga un pronunciamiento distinto y favorable a los intereses del impugnante. Por tanto, ojo, es imprescindible respetar la naturaleza extraordinaria del recurso, característica fundada en las presunciones de acierto y legalidad inherentes a los fallos de instancia, a partir de los cuales se asigna al demandante la carga de acreditar que con la sentencia se causó un agravio, apoyándose para ello en las causales taxativamente consagradas en la ley, conforme a los principios de lógica y de debida sustentación. Recordemos que la Sala de Casación Penal de la Corte reiteradamente ha señalado que el recurso extraordinario procede, entre otros eventos, cuando se afecten garantías fundamentales por el manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia de segunda instancia. Esta es la causal tercera de casación prevista en el artículo 181 de la Ley 906 del 2004, por errores de hecho o de derecho. Los primeros ocurren al desconocer la situación fáctica por incurrir en falsos juicios de existencia, de identidad o raciocinio. En lo que respecta a los errores de hecho, el falso raciocinio se configura cuando, al apreciar los medios de convicción, el fallador se aparta de los postulados de la sana crítica, es decir, de las leyes de la lógica, de la ciencia o de las máximas de la experiencia o del sentido común. Esto de acuerdo a las sentencias CSJP 2629 del 2017, del 26 de abril, radicado 45829, CSJSP del 3 de agosto del 2005, radicado 19643, y CSJSP del 19 de noviembre del 2011, radicado 32285. De igual manera, la Corte ha sostenido que la demostración del falso raciocinio exige que el demandante precise, primero, ¿qué dice el medio probatorio de manera objetiva? Segundo, ¿en qué consistió la inferencia que se hizo de este medio en la sentencia cuestionada? Tercero, ¿cuál fue el mérito persuasivo otorgado por el fallador? Cuarto, el postulado lógico, la ley científica o la máxima de experiencia desconocida por el fallo, señalando cuál sería su correcta consideración. Y quinto, la trascendencia del error. A partir de este ejercicio dialéctico, el demandante también deberá indicar cuál debe ser la correcta inferencia de la prueba y señalar cómo la enmienda del error evidenciado, apoyado en el examen conjunto de todos los medios probatorios, daría lugar a una declaración de derecho esencialmente diversa y opuesta a la cuestionada. Esto de acuerdo a la sentencia CSJP 3209 del 6 de agosto del 2019, radicado 54166, y CSJP 1595 del 31 de mayo del 2023, radicado 62899.
Entonces, para la Corte, la demanda presentada a nombre de la aquí procesada carece de una argumentación adecuada y estructurada. La sustentación se limita a repetir lo que ya se había alegado en el recurso de apelación, es decir, primero, que las instancias dieron a las pruebas testimoniales un valor probatorio que no tienen, pues la acusada no recibió suma de dinero alguna. Y segundo, que el asunto no se ajusta a las exigencias del Decreto 2920 de 1982, consistente en un pasivo compuesto por obligaciones con más de 20 personas. Respecto a las críticas para sustentar el cargo, el demandante reduce el argumento a formular una serie de postulaciones que, en su forma de ver el proceso, resultarían ser más lógicas que las de los jueces de instancia. De esta manera, sobre que las instancias dieron a las pruebas testimoniales un valor probatorio que no tienen y que no se demostró la suma de dinero que se apoderó supuestamente la procesada, el demandante, más allá de presentar un argumento generalizado consistente en decir que el adquend dio a los medios de conocimiento un valor probatorio que no tienen, porque otras personas fueron las receptoras del dinero y no la acusada, no atiende esto a las exigencias requeridas para demostrar el error de hecho derivado de un falso raciocinio. Y es que el censor no desarrolla los argumentos que requieren la sustentación del cargo. En particular, no individualiza el estudio de cada uno de los medios de prueba, cuestión que le impidió realizar un estudio crítico para fundar el error en que habría incurrido el juzgador e incidencia negativa en el fallo que se adoptó. Por tanto, no hay manera de concluir sobre qué aspectos de la sana crítica, leyes de la lógica, la ciencia o máximas de la experiencia o del sentido común recae la cuestión. En concreto, ¿en qué incurrió el adquend para caer en el error postulado? Es decir, la forma como se estructura y se sustenta el cargo no permite a la Corte analizar qué fue lo que, en argumentación del demandante, dice de manera objetiva los medios de conocimiento, ni cuál la consideración correcta que debiera dársele a las pruebas. Así que tampoco es dable una declaración de derecho distinta y contraria a la cuestionada por el censor. Por lo anterior, entonces, para la Corte, es conveniente traer algunas de las consideraciones del adquend por la cual se ha dado respuesta a los cuestionamientos del recurrente. Para resolver, el juzgador procedió a valorar los testimonios de un promedio de 21 víctimas, destacando que se trata de personas que se vieron afectadas en su patrimonio al entregar diferentes sumas de dineros por concepto de una supuesta inversión en la empresa de telecomunicaciones. Actividad refiere el fallador de instancia, donde la procesada no solo asumió la responsabilidad de esa inversión, sino que prometió ventajas económicas por la excelente rentabilidad que recibirían. El tribunal, luego de exponer los criterios a tener en cuenta en la ponderación de las pruebas, al apreciar la veintena de testimonios, concretó: conforme a la norma adjetiva penal en cita, para esta colegiatura, el proceso de rememoración realizado por el número plural de testigos permite darles credibilidad, por cuanto esta instancia considera que las versiones de estos en lo sustancial y relevante para esclarecer la responsabilidad de la acusada no solo son creíbles y sólidas, sino que están robustecidas por otros elementos materiales probatorios que fueron ingresados al juicio oral. De esta manera, contrario a lo alegado por el apelante, al examinar esta sala de forma minuciosa cada uno de los testimonios reseñados anteriormente, todos son coincidentes entre sí, siendo indiscutible cómo fueron esquilmados los recursos económicos de los afectados, con lo cual se configura la conducta punible atribuida, que, valga resaltar, tiene diversos verbos rectores: promover, inducir, como lo atribuyó la Fiscalía, a través del cual se sanciona tanto la autoría como la participación. En ese sentido, al tratarse de un delito de mera conducta, no es necesario que el dinero haya sido recibido de manera efectiva por el agente, como lo cuestiona el recurrente, porque el objeto material del delito es la captación ilegal y la acusada ejecutó hechos objetivos y notorios de captación masiva y habitual de dineros, desplegando actos de promoción e inducción, bajo el disfraz de inversionista de la empresa de telefonía, obteniendo así un beneficio patrimonial. Entonces, continuando con las consideraciones de la Corte,
El recurrente centra la crítica en la ponderación probatoria que el juzgador realizó sobre una serie de testimonios sobre los que no individualiza, no concreta en cada uno de estos el supuesto error en que habría incurrido el juzgador, alejándose entonces de las exigencias para la estructuración de un falso raciocinio, pues nada precisa sobre la valoración de estos medios de conocimiento en dirección a la vulneración de las reglas de la sana crítica. Y también en la demanda, por el mismo caudal del error de hecho por falso raciocinio, él también cuestiona que el asunto no se ajusta a las exigencias del Decreto 2920 de 1982, es decir, al contenido normativo previsto por el artículo 316 de la Ley 599 del 2000, que para su cabal aplicación debe acudirse a lo dispuesto en los decretos 3227 de 1982 y 1981 de 1988. Esto por tratarse de un tipo penal en blanco que contiene el complemento normativo en otro instrumento jurídico, ley o decreto. Sobre los tipos penales en blanco, la Corte ha precisado que es necesario distinguir entre el núcleo esencial y el complemento. En el primero, en el núcleo esencial, el legislador describe los elementos básicos del delito y su correspondiente consecuencia punitiva, como también el reenvío expreso o tácito a otro precepto. Y en el segundo, en el complemento, se determinan las condiciones en que tiene lugar aquel, ya sea de índole penal o extrapenal, con la exigencia de que se tenga carácter general y sea expedido por quien tiene competencia constitucional para proferirlo. Por tanto, en los tipos penales en blanco, tanto el núcleo esencial como su complemento normativo conforman una sola norma, la cual, en su integridad, estructura el delito, momento a partir del cual éste tiene vigencia y poder vinculante, formando una unidad normativa que tiene plena vigencia, atada a todos los principios tutelares del derecho penal. Tanto el núcleo como el complemento deben ser claros, ciertos e inequívocos. Esto de acuerdo a la sentencia CSJSP del 12 de diciembre del 2005, radicado 23899, SCJSP del 8 de febrero del 2008, radicado 28908 y SCJSP 13448 del 2016, radicado 48262. Entonces, frente a la configuración del delito de captación masiva y habitual de dineros, este sería el núcleo esencial. Requiere que el pasivo de una persona natural o jurídica, cuyo acreedor es el público, se componga de obligaciones suscritas con más de 20 personas. Esta composición sería el complemento normativo. Es decir, según el artículo 316 de la Ley 599 del 2000, se entiende que una persona natural o jurídica capta dinero del público en forma masiva y habitual cuando su pasivo para con el público está compuesto, entre comillas, por obligaciones con más de 20 personas, cerraría comillas, contraídas directamente o a través de interpuesta persona, siendo este uno de los dos casos que constituyen la unidad normativa requerida. Entonces, ya dicho lo anterior, la crítica que eleva el censor va dirigida a demostrar que la procesada no es captadora de dineros del público en forma masiva y habitual, porque el pasivo para con el público no estaba compuesto por obligaciones con más de 20 personas. Sin embargo, al dar respuesta sobre su particular opinión, el adjuen de manera suficiente concreta que por el contrario se estableció que las personas defraudadas superan ese mínimo de 20 personas. Al respecto consideró: de otra parte, en cuanto al reparo que hace el impugnante referente al número de personas que la norma extrapenal establece, se debe decir que el ente acusador cumplió con el requisito objetivo exigido, en cuanto desfilaron en el juicio más de 20 personas, verificándose así el límite de cantidad de operaciones exigibles para la concreción del punible.
Aunado a ello, se debe decir que dicho comportamiento va dirigido a apropiarse de dineros de forma colectiva y constante, lo cual está ligado al bien jurídico tutelado, precisamente porque para realizar esa actividad económica por su trascendencia para el país solo están autorizadas determinadas entidades. Entonces, actuar en contrario compromete el orden económico y social, el sistema financiero. En ese mismo sentido, varios de los testigos aseguraron, como por ejemplo una señora afirmó que fueron muchas más las personas engañadas con las propuestas de los bonos de inversión, pero se negaron a denunciar porque les parecía engorroso asistir a las citaciones de las audiencias y además estaban convencidos que no iban a recuperar el dinero. Igualmente, otro testigo también aseguró que otra le había manifestado que ellos no eran ni una décima parte de todos los inversionistas. Debe decirse también que con su actuar, la procesada afectó el patrimonio individual de cada uno de los afectados, el cual se vio disminuido, como lo señalaron los deponentes. Entonces, para la Corte, en realidad lo que se aprecia de la formulación del cargo por falso raciocinio es que el demandante redujo el argumento a un alegato de instancia que trae aspectos ya decantados por los falladores en la crítica expuesta, es decir, a la usanza de pretender una tercera valoración probatoria, sin precisar los requisitos de la causal invocada, volver sobre la determinación del pasivo para con el público, cuestión ampliamente decantada por el juzgador, pues no solo fueron más de 20 personas las defraudadas, sino que las mismas dieron cuenta concreta de la manera como se les despojó patrimonialmente, lo cual el fallador consideró suficiente para condenar. Además, el demandante no acierta al presentar el cargo por vía de error de hecho por falso raciocinio, pues más parece una argumentación en el marco de las previsiones contenidas en la causal primera de casación del artículo 181 de la Ley 906 del 2004, esto es, por alguna de las modalidades de error de derecho, por falta de aplicación, interpretación errónea o aplicación indebida de una norma del bloque de constitucionalidad, constitucional o legal, llamada a regular el caso. No obstante, tampoco formula el cargo sustentando el tipo de error normativo, ni la modalidad correspondiente. En síntesis, si el demandante buscaba hacer valer la existencia de un supuesto error de hecho por falso raciocinio, se reitera, debió establecer de qué manera fue afectada la sana crítica y delimitar con precisión y legalidad los predicados de las reglas de la experiencia desconocidos, la lógica o la ciencia, y no proceder a presentar un alegato que no viene en postura de distancia, absteniéndose de controvertir, por vía de la causal alegada, las razones por las cuales los juzgadores otorgaron credibilidad a la prueba testimonial cuestionada. De tal forma, la censura en la presentación de los cargos por falso raciocinio desconoce el principio de corrección material, pues entrar a cuestionar la valoración sobre la totalidad de los testimonios sin permitir conocer qué parte de estos fundamentan el error impide a la Corte identificar la situación en concreto para poder resolver el cargo. En el entendido que el referido principio, este es el principio de corrección material, significa que las razones, fundamentos y contenido del ataque deben corresponder en un todo con la realidad procesal. Esto de acuerdo a las sentencias CSJAP del 2 de mayo del 2012, radicado 26846, y CSJAP 2315 del 20 de abril del 2016, radicado 47350. Lo anterior lleva a soportar la ineptitud sustancial de la censura, en la medida que prevalece la credibilidad que el adjuen otorgó a los testigos sin que los reproches del censor contengan la razón suficiente para derruir la argumentación que conforma la estructura probatoria en que se funda la condena. Por tanto, como no se presentaron cuestionamientos en casación con respecto a los requisitos mínimos para su análisis de fondo, es innegable hablar de una indebida fundamentación, lo que constituye los motivos para inadmitir la demanda.
Además, de acuerdo con el examen del expediente, no se vislumbra la vulneración de alguna garantía fundamental para habilitar su examen de fondo, ni tampoco se observa que sea necesario superar los defectos del recurso extraordinario para hacer uso de la facultad oficiosa contemplada en el inciso tercero del artículo 184 de la Ley 906 del 2004. Por tanto, con fundamento en lo consignado en la precedencia, la Sala inadmite la demanda de casación presentada por el defensor de la aquí procesada. Recordándole que contra el presente auto procede el mecanismo especial de insistencia entre los términos y parámetros desarrollados por la jurisprudencia de esa corporación en la sentencia CSJP del 5 de septiembre del 2012, radicado 36578. Y la del 27 de febrero del 2013, radicado 37948, entre otras. Y es así como en su resolución la Corte inadmite la demanda de casación presentada por el defensor de la aquí procesada. Bueno, y es aquí donde terminamos el relato de este capítulo, agradeciéndoles infinitamente su tiempo. Les invitamos a suscribirse al canal, a darle like y esperamos que estén con nosotros en nuestro próximo episodio.